Con la herramienta para cuantificar modelos de negocio y crear escenarios, Ubic le facilita al gestor en la empresa el cálculo o la estimación de precios, ventas, costos, gastos, nómina, activos, equilibrio, impuestos, flujo de caja, estado de resultados y balance, préstamos y evaluación final en forma cuantitativa para tomar decisiones en relación con su modelo de negocio. Adicionalmente, algunas pestañas se activan solo si he diligenciado pestañas anteriores, facilitando el proceso, en este caso para una empresa demo que inicia su operación en el año 2022. Vamos a empezar con la pestaña de precios. En particular, en este ejemplo, se tienen 4 servicios: consultor junior, senior, prototipo 1, prototipo 2, con unos precios de venta, unos impuestos asociados y un crecimiento en los precios de venta estimado cercano a la inflación. El sistema empieza a calcular la información con los parámetros que vamos definiendo en el camino. Y por otro lado, grafica cada una de los datos más relevantes dentro de la ficha. Es importante tener en cuenta con esta herramienta que todas las tablas tienen una explicación de las celdas que demandan alguna explicación, y que en algunos casos, para diligenciar más o menos información, se pueden usar los símbolos de agrupar o desagrupar que van a aparecer en la parte lateral izquierda de la ficha o en algunos casos en la parte superior, según corresponda. Esta ficha ya se llenó. Vamos al menú nuevamente. Seguiríamos con la ficha de ventas, donde se proyectan las ventas estimadas para los primeros 2 años en forma mes a mes. En este caso se ha prediligenciado para esos 24 meses un volumen de ventas. Lo que está en amarillo es lo que se diligencia, lo que está en gris son cálculos que hace el sistema. Como pueden notar, el sistema va realizando diferentes gráficas que aportan a la toma de decisiones. En este caso, una proyección de ventas en unidades y una proyección de ventas en dinero. Y por otro lado, para los 5 o 6 años se estiman cuáles son los productos más vendidos por año, cuál es el top 5 de productos, identificando según cada año cuál es el comportamiento de las ventas. Yo puedo tener un número de hasta 30 productos para proyectar sus ventas y unos crecimientos en los años 3, 4, 5 y 6 según corresponda, asociados a las posibilidades que tenga de crecimiento de la empresa en esos años según el comportamiento de los competidores, el posicionamiento que logre de sus productos o servicios o variables de mercado que cada empresario puede analizar. Volvemos al menú. Vamos a la pestaña de costos. En costos, en este caso, primero la vemos como queda en formato de impresión. Se definen cuáles son los costos variables unitarios. En este caso ya está graficado cuál es el costo de contribución, el margen de contribución de los productos que se han diligenciado, en este caso para los 4 productos. Y también se define cuáles son los consumibles más comprados en un top 3 por año, para que el empresario pueda tomar decisiones o el líder gerente pueda tomar decisiones de cuándo o con qué productos puede negociar precios, comprar en otro eslabón de la cadena de valor y de esa forma mejorar los costos asociados a la operación de la empresa. Voy a dar un poco de zoom para entender que en esta pestaña se definen cuáles son sus costos variables, cuál es el precio de compra según me lo facturen, el crecimiento posible de ese consumible en precio, y aquí esta tabla muy importante en la que defino para una unidad vendida, que en este caso es una consultoría junior, cuántas horas junior voy a consumir en el caso de servicios, cuántas horas senior voy a consumir, y en el caso de productos, para este caso particular
el prototipo 1 y prototipo 2. En manera de ejemplo, se habla de un kit de materiales prototipo. Para el prototipo 1 se maneja una unidad de kit, para el prototipo 2 se manejan 5 unidades de kit. Esto es extrapolable a cualquier tipo de producto o servicio donde se pueda fraccionar o definir cuántas unidades se consumen para cada producto o servicio vendido. El sistema automáticamente define cuántas unidades se necesitan de compra para cada consumible y pues proyecta el presupuesto de compras según corresponda. Una vez realizados los costos, podemos diligenciar los gastos. Los gastos de la compañía se dividen en 3 tipos de gastos: los que se hacen antes de la operación de la empresa, cuando es un proyecto que apenas va a iniciar, donde se colocan esos preparativos, los gastos asociados a la operación como tal y los gastos asociados a administración y ventas. Aquí, a manera de ejemplo, se han colocado algunos valores para evidenciar que podemos graficar cuál es el top 3 de los gastos o los gastos más relevantes en peso del total de los gastos que tengo en la compañía, de tal forma que también pueda hacer algún tipo de gestión, llegando a optimizar los gastos que puedan ser negociados con proveedores o del modelo de negocio suplidos de alguna forma con alguna estrategia. Volvemos al menú. Después de gastos podemos ver cómo funciona nuestra ficha de nómina. En nómina tenemos la oportunidad de preconfigurar los gastos y aportes asociados a la nómina, lo básico en cuanto a salario mínimo, auxilio de transporte cuando aplique, y en el caso de carga prestacional, si se da algún cambio o si en un país la carga prestacional es diferente, se pueden definir los porcentajes actualizados para prestaciones, seguridad social o para fiscales. Esto facilita que el flujo de caja de la empresa cargue los gastos o los aportes correspondientes en el mes que la empresa efectivamente hace el desembolso. Se definen los cargos y cuántos meses va a trabajar en cada año. De esta forma, si una persona es contratada en el 6º año, se puede colocar que en el 6º año trabaja 12 meses y no se cargaría el costo de esa nómina en los años anteriores. Volvemos al menú. Después de nómina podemos ir a definir los activos que la empresa necesita para iniciar o en los años posteriores. Aquí ya se han preconfigurado algunos activos, identificando activos según sus años de deterioro, los que se deterioran en 1 año, en 3 años, en 5 años, 10 años o en 20 años. Se coloca el valor correspondiente al activo, por ejemplo 1.000.000 de pesos, y la plantilla dice o te marca automáticamente en el año correspondiente donde debes colocar la cantidad de activos. En este caso puede ser que sea un equipo de cómputo y necesito 3 equipos de cómputo. Entonces marca 3 equipos, me lo empieza a cargar y hace el respectivo deterioro para entender cómo se va dando el valor comercial de los activos versus el valor de deterioro, y también tomar decisiones de cuándo debo hacer recompra o mantenimiento de los equipos dependiendo de sus niveles de deterioro. Volvemos al menú. Vemos un informe muy importante para la toma de decisiones, que es el informe de equilibrio, que es la ficha 7 en este caso. En este informe, donde no hay que diligenciar nada porque ya la información ha sido desde el sistema consolidada, se identifica, lo vemos gráficamente, cuáles son las unidades cuántas unidades se deben vender para cubrir la operación de la empresa. Como vemos en el primer año, hablando en términos de unidades, no se cumple el punto de equilibrio, y hablando en términos de dinero, tampoco se cumple el punto de equilibrio. Ya desde el tercer año se ve un cumplimiento y se pueden tomar decisiones o analizar el comportamiento de la empresa, identificando, por ejemplo, que cuando no hay cumplimiento del punto de equilibrio hay una brecha
que se debe cubrir con inversión de los socios o con préstamo a entidades financieras. O también, en contraparte, se identifica que en años de 5, 6 o años posteriores hay un sobrecumplimiento de punto de equilibrio y puede evidenciarse que tal vez no se han considerado los costos o gastos asociados a una operación mayor y por lo tanto se puede tomar decisiones o identificar cuáles son esos costos o gastos que deberían ser necesarios para soportar una mayor operación de la empresa. Volviendo al menú, vemos cómo el sistema también me ha ayudado a proyectar los impuestos asociados a las ventas y a los consumos que se han realizado con la empresa según apliquen los impuestos. En este caso, para el caso de Colombia, tenemos el IVA, industria y comercio, avisos y tableros, retención en la fuente o el impuesto de renta según corresponda. Esto puede ser interesante, especialmente desde el punto de vista de que en el flujo de caja el sistema hace los egresos cuando el impuesto debe ser pagado. Volvemos al menú. Vamos hacia ya los estados financieros. Empezamos con el flujo de caja. En el flujo de caja se proyectan todos los ingresos de la compañía y los egresos de la misma. Fíjense que uno puede ver los efectos en el comportamiento de cada uno de ellos. En este caso, por ejemplo, aquí aparece una inversión necesaria que potencia posiblemente unos ingresos, que es la línea verde. Es el ejemplo. Algo que no he mencionado antes, pero todas las fichas se pueden pasar a millones o a miles según corresponda para presentación de los estados o de la información a diferentes actores. Y lo otro importante es que desde aquí yo puedo identificar cuánto dinero es necesario y cuándo es necesario según el flujo de caja lo va pidiendo. Fíjense que hay unos meses en los que, por ejemplo, aquí se paga el IVA, o en otros meses, cuando vemos este comportamiento de esta gráfica que es egresos del primer año, hay unos picos, posiblemente de nómina, que lo que hace es demandar un poco más de caja, y si hay ventas suficientes, pues la caja la paga, pero cuando no hay caja suficiente, por ejemplo aquí en diciembre, pues saca una alerta diciendo que falta caja. Aunque hay dinero suficiente, se ha definido una política de colchón de efectivo, que es otro elemento que nos aporta el sistema UBIC, donde dependiendo de la política de colchón de efectivo, podríamos tener deficiencia en caja o una caja suficiente. La política de colchón de efectivo, ustedes pueden ver los comentarios en cada uno de los puntos, pero en este caso en particular es cuánto dinero debería quedar en caja para soportar la operación según el modelo de negocio que se haya planteado en la compañía. Cuando coloco en este caso 30 días de costos fijos de la empresa, me dice que en el mes de diciembre hay una deficiencia para cubrir la política, y de hecho me dice, venga, usted debería aportar o por socios o por préstamo una cantidad equivalente a 11.1 millones de pesos, y así sucesivamente para cubrir la caja cuando sea necesario. Vamos otra vez al menú. Después del flujo de caja podemos ver el resultado de los estados financieros y del balance general. Como ven, el sistema ha consolidado la información en un balance general que lo puedo ver en términos cuantitativos, pero también podría aproximarme a una relación porcentual de cómo están los activos corrientes fijos y cómo está el pasivo y el patrimonio en la operación de la empresa para los 6 años. De la misma forma, el estado de resultados o de ganancias y pérdidas puede evidenciar su comportamiento en forma porcentual o desde el punto de vista de análisis horizontal o vertical. Vamos al menú nuevamente, y para los que ya han avanzado o quieren avanzar a temas de evaluación de la empresa,
vemos que aquí hay una evaluación del proyecto como un todo, donde se consolida toda la información de la empresa con el propósito de concluir sobre su viabilidad. Fíjense que estos datos finalmente me ayudan a identificar si el valor presente neto, que es como se valoran las organizaciones respecto a su viabilidad, es mayor que cero o positivo, en este caso da positivo, o si la tasa interna de retorno es superior a la mínima esperada por los inversionistas. Para este caso en particular, Ubic te dice que con base en el escenario propuesto, la empresa demo es viable con un valor presente neto positivo. En caso que fuera no viable, pues se da la información contraria con el respectivo gráfico y con la oportunidad de definir un valor de liquidación de la empresa que es muy adecuado para identificar o para los flujos futuros de la empresa. En otras palabras, entendiendo que esta empresa podría seguir vendiendo en el año 7, 8, 9, 10, se supone un valor de cierre o un valor de venta de la empresa en el año 6 que corte esos flujos y permita la valoración de la misma. Una última pestaña que es una ayuda adicional es eventualmente si considero la opción de préstamos. En la opción de préstamos yo defino qué tasa o qué plazo tiene cada uno de los préstamos y esta pestaña está muy relacionada con el flujo de caja que, como ustedes pudieron ver, tiene la opción de colocar cuánto dinero se aporta de socios o cuánto dinero se aporta por el lado de préstamo, con la opción de préstamo mejor. De esta forma, Ubic te acompaña en toda la cuantificación del modelo de negocio, desde la definición de precios hasta la evaluación del proyecto final, como una evaluación de todo el proyecto de negocio o toda la empresa, pero también puedo solamente evaluar mi lógica de precios, de ventas, de costos, según sea necesario para el momento de la organización. Ubic te ayuda en tu camino para tomar decisiones desde el modelo de negocio y los escenarios posibles en la operación de la empresa. Ubic, tu camino, nuestro objetivo.